Muy bien, esperando que todos tengan un excelente día. Vamos a continuar con la cartilla de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente número 8. Eh, el tema a tratar o a conversar el día de hoy es acerca de la gestión de los residuos sólidos. ¿Sí? Muy bien, pero antes de hablar de los residuos sólidos tenemos que entender qué es este término. Residuos sólidos hace referencia pues a lo que coloquialmente nosotros llamamos basura o desechos. ¿Sí? Sin embargo, estos dentro de una organización, dentro de un ambiente, dentro de un entorno, dentro de una región, dentro de una comunidad, tiene que tener una gestión y manejo adecuado para evitar así perjudicar, perjudicar, en este caso, perjudicar o generar un ambiente no deseado, ¿no? En este caso podemos hablar de una contaminación del suelo, una contaminación del agua, si desechamos nuestros residuos a los ríos o a los cuerpos de agua que podemos tener dentro de una comunidad, donde podemos generar ambientes o focos infecciosos o ambientes no adecuados si es que no tenemos una adecuada gestión de los residuos sólidos. Dentro de la empresa de Ferrocarril Central Andino tenemos una gestión y manejo de los residuos sólidos tanto para los no peligrosos como para los peligrosos, ya sea en su estado sólido o en su estado líquido. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son los residuos sólidos? En este caso van a ser cualquier tipo de objeto, material, sustancia o elemento resultantes del consumo o uso de un bien o un servicio. Todo desecho que ya sea en fase sólida o en fase semisólida, es decir, no necesariamente un residuo está en un estado sólido, ¿no? También puede estar en en otro estado de la materia. En este caso puede ser un residuo líquido que también puede ser peligroso como que puede ser no peligroso. Entonces, dentro de esa característica de peligrosidad, nosotros tenemos que saber diferenciar, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros tenemos que realizar un manejo adecuado dentro de la organización de los residuos sólidos, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir hacer un manejo adecuado? Es hacer una actividad técnica operativa de los residuos que que nos va a involucrar tanto la manipulación como el acondicionamiento, el transporte, la transferencia, el tratamiento, la disposición final, o un procedimiento técnico operativo que hace desde la generación del residuo sólido hasta su operación. Entonces, nosotros dentro de la organización somos generadores de residuos sólidos, ¿correcto? Somos generadores. Entonces, como generadores tenemos que involucrarnos tanto desde el inicio, que valga la redundancia, es la generación, tenemos que acondicionarlo dentro de la organización, tenemos que ver qué otro medio le podemos dar a fin de que esto disminuya en la cantidad de disposición de residuos sólidos que se puedan disponer, digamos, ¿no? Entonces, eso es realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, gestionar adecuadamente los residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final. Hace unos años atrás se actualizó la nueva ley de gestión integral de los residuos sólidos, ¿correcto? Antes lo teníamos desde el año 2013. Sin embargo, ahora, en estos últimos años, se han actualizado a través del decreto legislativo número 278 y asimismo esto se ha reglamentado de acuerdo al decreto supremo número 14/2017 del Ministerio del Ambiente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué busca un poco este nuevo decreto legislativo y su reglamento? Lo que buscan un poco es poder brindar beneficios no solamente ambientales, sino también puedan haber beneficios sociales, beneficios económicos, ¿no? Bueno, todos entendemos que desde el punto de vista ambiental, hacer un adecuado manejo de los residuos sólidos o una adecuada gestión de estos residuos sólidos va a ayudar o a prevenir o a preservar un poco los recursos naturales que tenemos dentro del entorno donde nosotros vivimos, va a disminuir los focos de contaminación ambiental que pueden haber dentro de nuestra comunidad o dentro de una organización y va a permitir a tener más ciudades limpias, va a permitir tener a las empresas limpias, va a evitar que pues nos pongan de repente por ahí alguna multa por alguna contaminación ambiental
que nosotros podamos tener o que vayamos a ser sancionados por alguna entidad pública, por alguna denuncia que nosotros podemos tener por contribuir a la contaminación ambiental, ¿correcto? Socialmente, ¿qué va a permitir esto? Que nosotros tengamos una gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos. Por ahí que vamos a tener un incremento mejor de cultura ambiental en todos los trabajadores, ayudarles a ellos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que este tipo de mensajes no solamente lo realicen dentro de la organización, sino que también puedan atravesar esto, las paredes de la empresa y pueda llegar hasta su domicilio. Poder tener un ambiente sano, un ambiente de trabajo sano, mayor participación y cambio de actitud en los trabajadores, ¿no? Desde el punto de vista de ambiental, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues vamos a tener menos costos en la recolección y disposición final, ¿correcto? Mientras mayor o mejor hagamos una segregación de los residuos sólidos, esto va a disminuir que vayan a llegar a la disposición de los residuos sólidos, que vaya a disponerse. Entonces, vamos a disminuir el volumen y con el volumen el peso y con el peso probablemente los costos de disposición de los residuos sólidos, que se lo hace a través de un operador de residuos sólidos, ¿no? Entonces, hacer una adecuada gestión de los residuos sólidos y un adecuado manejo no solamente va a contribuir desde el punto de vista ambiental, sino nos damos cuenta que vamos a ver, va a ayudar también desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, ¿correcto? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una adecuada segregación de los residuos sólidos? Me preguntarán, Eduardo, ¿y cómo yo vamos a hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos como trabajador? ¿Cómo puedo contribuir a la empresa a realizar una adecuada segregación? A través de la norma técnica 900-058, norma técnica peruana para la gestión de residuos sólidos, se han establecido los códigos de colores para la disposición de almacenamiento de los residuos sólidos, ¿no? Con esta norma técnica peruana lo que se ha hecho un poco es estandarizar en todas las entidades públicas y privadas los códigos de colores para realizar una adecuada segregación de estos residuos. Entonces, ¿qué establece la norma técnica peruana? La norma técnica establece los códigos que van a ser utilizados para disponer temporalmente los residuos sólidos dentro de mi entorno de trabajo. Es decir, en la organización, en toda la red ferroviaria, desde Patio Central, Monserrate, Santa Clara, Chosica, Balta, Matucana, Galera, La Oroya, digamos, Arapa, Cerro de Pasco, Huancayo, se han establecido puntos de acopio con con unos cilindros, y estos cilindros estos contenedores están en el color de acuerdo a esta norma técnica peruana. Entonces, esta norma técnica peruana lo que hace es sugerirnos, más que una sugerencia, ya se ha vuelto una obligación de utilizar estos colores para hacer una adecuada segregación y que las organizaciones estandaricen estos colores y puedan permitir hacer una segregación adecuada de los residuos y con ello contribuir dentro de la organización y dentro de las entidades privadas, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a otra empresa, nosotros vamos a encontrar estos mismos colores para hacer una adecuada. Entonces, lo que está haciendo es una homologación entre todas las organizaciones para poder ayudar a las personas a tener ya una referencia con respecto a qué residuos va a ir correspondidos en cada uno de estos cilindros. Muy bien, y para ello tenemos 7 colores. Estos 7 colores van a ser, vamos a empezar a ver de izquierda a derecha, son el color azul, el cilindro de color azul, son para colocar papeles y cartones. El cilindro contenedor de color blanco van a ser para segregar los residuos plásticos. Los cilindros o contenedores de color amarillo nos va a permitir segregar residuos metálicos. Los de color marrón nos va a permitir segregar residuos orgánicos. El color plomo nos va a poder permitir
nos va a permitir a segregar residuos de vidrio. Y en el caso de los cilindros o contenedores de color rojo, vamos a colocar ahí los residuos peligrosos. Pero aquí valga la aclaración. Nosotros dentro de la organización tenemos residuos peligrosos en estado sólido y residuos peligrosos en estado líquido. En estado líquido, ¿qué tenemos? Los aceites de las locomotoras comúnmente, ¿no? Comúnmente tenemos los residuos peligrosos, ¿correcto? Entonces, ambos contenedores van a estar pintados o van a estar de color rojo, ¿no? Esto lo va a ser lo que lo va a diferenciar. Y por último tenemos los residuos no reaprovechables, ¿no? Que van a ir dentro de los contenedores de color negro. Eduardo, ¿y qué voy a arrojar en cada uno de estos? ¿Qué tipo de residuos voy a colocar dentro de estos contenedores? Muy bien. Vamos a ir aclarando uno por uno para más o menos tener una idea de qué tipo de residuos nosotros podemos ir arrojando. Por ejemplo, no sabemos qué son los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son todos aquellos residuos que son biodegradables, ¿no? Entonces, todos estos residuos que se van a poder biodegradar, como el caso de los restos de alimento, las cáscaras de las frutas que podamos tener después de consumir, van a ir dentro de estos residuos orgánicos, ¿no? Restos de alimento, de comida, este tipo de desecho que nosotros lo vamos a considerar como residuos, en este caso serían no peligrosos, van a ser colocados en los cilindros de color marrón. Muy bien. Tenemos también los residuos generales. Aquí se genera un poco la confusión porque no sabemos muchas veces diferenciar qué residuos son los generales que van a ir en los contenedores de color negro. Ahí tenemos, por ejemplo, los envolturas de los alimentos, es decir, de las galletas, de los chisitos, de estos tipos de materiales que nosotros podemos encontrar en las tiendas, básicamente, empaquetaduras del arroz, empaquetaduras de azúcar, empaquetaduras de los fideos, este tipo de material que tiene una especie de plástico, son residuos generales porque son residuos que no se van a aprovechar, es decir, ya no tiene otra finalidad, ¿sí? Tú me dirás, Eduardo, pero son de material plástico. Sí, son material plástico, pero son de un plástico sintético que no se va a poder aprovechar, que otra empresa no le va a servir como materia prima, ¿correcto? No le va a servir como materia prima. Entonces, este tipo de residuos son considerados residuos generales. ¿Qué más tenemos? Tenemos los tuppers descartables, los tapes de Ternopor, por ejemplo, son residuos generales. Las colillas del cigarro también son residuos generales. Tenemos aquí, si una persona está masticando chicle, ¿qué tipo de residuos? También es un residuo general, ¿correcto? Los residuos que se generan en los servicios higiénicos, por ejemplo, son residuos generales, ¿correcto? Entonces, todo este tipo de residuos van a ser considerados residuos generales y van a ir dentro del color negro. Luego tenemos los residuos de plástico, ¿correcto? En estos residuos de plástico pueden ir también botellas de plástico, pueden ir bolsas de plástico, ¿correcto? Pero no las bolsas o los plásticos que son generados en los residuos generales, ¿no? Esos hay que saber diferenciarlos. Tenemos también material vidrio, creo que esto es un poquito más sencillo y son botellas o cualquier material que está hecho en base a vidrio. Tenemos también los papeles y cartones, ¿correcto? Que van a ir dentro de los cilindros de color azul. Tenemos también los cilindros o contenedores de color amarillo, perdón, que van a ir dentro de estos contenedores. Vamos a colocar en este caso los restos metálicos, las virutas que se puedan generar de los trabajos en el área mecánica a la hora del torneo de la rueda, por ejemplo, van a ir dentro de estos tipos de contenedores.
Luego tenemos los residuos sólidos peligrosos. En este caso, como son sólidos, en este tipo van a ir materiales o residuos que van a ser contaminados con hidrocarburo, que pueden ser trapos, wipes, pueden ser tierras contaminadas, filtros y cualquier otro residuo que nosotros consideremos peligroso. Ahora, nosotros para considerar un residuo peligroso tiene que contener una de las siguientes características. ¿Qué características tiene que ser? Tiene que ser tóxico, tiene que ser tóxico o podría ser un residuo inflamable o un residuo radiactivo, puede ser un residuo radiactivo de repente, puede ser un residuo que, bueno, que no necesariamente dejamos acá, pero que está dentro de las características para ser considerado como un residuo peligroso. Luego está un residuo corrosivo, ¿no? Y luego de esto tenemos un residuo patógeno. En este caso vamos a aclarar. Los residuos patógenos son los residuos que van a estar de alguna forma contaminado o en contacto con un, con un material, con un material, digamos, que puede contener un virus o una bacteria. Hoy en día que estamos hablando acerca de lo que es acerca de la pandemia, lo del COVID-19, hemos establecido un contenedor especial para todos estos residuos patógenos o biológicos, ¿correcto? Entonces también están marcados de color rojo, pero en este caso solamente, en este caso hay una excepción porque van a ir en un contenedor aparte que no se puede contaminar o que no se puede entrar en contacto con otros residuos sólidos peligrosos. Entonces, independientemente, este tipo de residuos sólidos peligrosos han ido distribuidos en otro contenedor aparte donde se colocan pues específicamente estos residuos, este residuo biológico, ¿no? Como pueden ser las mascarillas, de repente los guantes, ¿correcto? Bueno, específicamente este tipo de residuos. Y por último tenemos los residuos líquidos que son contaminados. Los residuos líquidos pueden ser en base a lo que nosotros utilizamos en el área mecánica, que son aceites o grasas de combustible que está en contacto con agua. Este tipo de contenedor también tiene que ir de color rojo. Entonces, ¿qué nos permite hacer este tipo de segregación de los residuos? Nos va a permitir hacer un adecuado manejo, nos va a permitir reducir la generación de los residuos sólidos, porque de aquí nosotros vamos a tratar de aprovechar aquellos residuos que no necesariamente tiene que ir a una disposición final, sino que puede hacer una comercialización, probablemente una segregación o una comercialización, perdón, o aprovechar en otro tipo de material, ¿no? Y justamente ahí es donde hablamos de un poco de las 3 R's, ¿correcto? ¿Qué nos permite hacer estas 3 R's? Lo que nos permite hacer estas 3 R's es poder reducir, nos va a permitir reutilizar y nos va a poder permitir reciclar. ¿Qué hacemos con la reducción? La reducción es, valga la redundancia, reducir la mayor cantidad de residuos posible, es decir, nos va a evitar consumir mucho material y que este consumo genere mayor volumen de residuos dentro de la organización. Entonces, para ello, como empresa, tenemos que planificar y comprar y utilizar solamente lo necesario, lo que nosotros vayamos a utilizar. ¿Qué nos va a permitir reutilizar o reusar, perdón? Reusar nos va a permitir, nuevamente, valga la redundancia, a reusar todo lo que sea posible antes de desecharlo. O sea, antes de nosotros decidir que este papel me sirve o no me sirve, tengo que ver la posibilidad de poder reutilizarlo. Entonces, aquí viene lo que es un poco el término, lo que para uno es basura o residuo, para otro de repente es una materia prima o un recurso, ya que muchos de los productos que nosotros desechamos pueden ser utilizados nuevamente en otras actividades, ¿no? Y por último tenemos que lo que es reciclar.
¿no? Reciclar los residuos para poder elaborar nuevos productos, ¿no? Esto más o menos consiste en el aprovechamiento de los residuos para poder fabricar nuevos productos y ayudar a la reducción y al reuso, ¿no? Porque también de alguna forma vamos a reusar este tipo. ¿Cuál es la diferencia entre reusar y reciclar? Reusar es poder utilizar nuevamente este tipo de material con el mismo fin para lo que ha sido creado este producto. Es decir, si yo quiero reutilizar un papel, tengo que reusar nuevamente este papel, pero como papel, ¿correcto? Y reciclar cambia un poquito la figura. Este papel ya no lo voy a utilizar como un papel, ¿no? De repente lo voy a degradar y voy a convertir este papel en un papel periódico, digamos. Entonces, ya está cambiando toda la figura, ya estoy reciclando, ya no estoy reusando nuevamente, estoy reciclando. ¿Correcto? Entonces, esta segregación me va a permitir un poco hacer este tipo de manejo, ¿no? De poder utilizar las 3 R's, que son reducir, reciclar y reusar. Entonces, como organización, tenemos un poco a contribuir con los trabajadores y nos permitan hacer un adecuado manejo, una adecuada gestión de los residuos y evitar que este tipo de residuos encontremos pues dentro de la organización tirados por ciertos lugares, cuando dentro de la organización tenemos puntos de acopio que nos van a permitir a segregar estos residuos. Muy bien, siendo esto la explicación, los invito a realizar el test de evaluación. Muchas gracias.